tratado por el que se crea el Mercosur, y nos pareció importante darle más entidad a la evolución que ha tenido al llevar adelante una actividad junto con el Instituto de Cooperación Aduanera, con la rectora Adriana y con Liliana, que hemos venido trabajando durante muchos años estos temas. Nos interesaba también que todos los participantes conozcan las actividades que hace tanto el ICA, encabezado por Adriana, como los institutos que dirigimos con la doctora Rapalini. Yo estoy a cargo del Instituto de Derecho de la Integración del Colegio de Abogados. Trabajamos ahí mensualmente con una reunión. A los que están participando hoy los invito a sumarse, les dejar un correo electrónico para los que quieran participar del instituto, pueden hacerlo, les dejo mi mail en el chat. Así, si quieren sumarse, me avisan que la doctora Rapalini ya se sumó a la actividad. Entonces, sin más, en la charla del día de hoy va a comenzar la exposición Adriana Narváez, que nos acompaña también todos de manera remota en este marco pandémico que nos toca vivir, quien nos va a comentar sobre los orígenes del Mercosur. Posteriormente, la profesora Rapalini nos va a contar sobre la evolución que ha tenido el derecho internacional privado en este marco, y en último lugar los acompañaré yo con unas reflexiones sobre el futuro del Mercosur. Cualquier duda o pregunta que tengan las pueden ir haciendo en el chat, y a medida que vamos culminando con las exposiciones vamos a ir respondiendo tanto Adriana como Liliana, como quien les habla. El objetivo es que no lleve más de una hora esta actividad, si todos pueden seguir haciendo sus actividades normales. Así que bueno, con esto que les digo, les agradecemos su presencia en nombre del presidente del Colegio de Abogados, Hernán Colli, y agradezco personalmente a Adriana por acompañarnos hoy, a la profesora Liliana Rapalini, quienes amablemente aceptaron la invitación. Los agradezco a ustedes también por estar presentes en este día. Y bueno, Adriana, te dejo la palabra para que puedas empezar. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Bienvenidos a todos. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles al Colegio de Abogados de La Plata la invitación, que hayan tenido la idea de organizar en conjunto con el Instituto de Integración y bueno, con el doctor Ramírez, y que me hayan invitado a sumarnos, a sumar al ICA. Me parece que no podíamos no hacer algo, ¿no? No hacer alguna actividad justamente hoy cumpliéndose los 30 años de creación del Mercosur. Y en realidad de la celebración de, como bien dijo Lautaro, del Tratado de Asunción que dio origen al Mercosur. Así que bueno, obviamente hay en estos 30 años muchos altibajos, ahora iremos comentando un poquito. Tengo la difícil tarea de resumir en unos minutos un poco toda la historia, ¿no? Todo el devenir de estas 3 décadas. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible para sentar las bases de los objetivos que tuvo, de los objetivos que sigue teniendo y de lo que se ha alcanzado y en qué situación está. Así luego la doctora Rapalini y bueno, el doctor Ramírez pueden ir tocando los otros temas con esta base que vamos a tratar de desarrollar. A ver, resumir 30 años en cualquier esquema es muy complicado. Evidentemente en contextos, sí. Y además que yo tengo la fama, por eso Lautaro también se ríe, de extenderme. Así que va a ser una tarea titánica, pero vamos a tratar de lograrlo. Y como les decía, en definitiva, solo con pensar de 1991 hasta acá, a nivel internacional, a nivel regional, a nivel nacional, ha habido tantos cambios que lógicamente cualquier esquema de integración del que hablemos tiene que haber necesariamente pasado por mucho, ¿no? Habiendo logrado o no los objetivos. Ahora hablaremos un poco más de lo técnico, pero sí claramente el mundo no es el mismo que hace 30 años, y sin embargo algunos de los objetivos se siguen persiguiendo, esos objetivos fundacionales del Tratado de Asunción. Así que bueno, vamos a hablar de algunos puntos centrales, así luego profundizamos en ciertas situaciones que me parece que son las claves como para entender un poco el presente y sobre todo las perspectivas, ¿no? De hecho, en esta semana se ha hablado bastante, no voy a meter con el tema de las cuestiones futuras, porque después Lautaro lo va a desarrollar en mayor medida, pero se ha comentado bastante sobre la situación del Mercosur, o sobre la actual situación del Mercosur. Pero bueno, a ver,
Hoy se cumplen 30 años de la firma del Tratado de Asunción, pero la génesis de lo que termina siendo el Mercosur arranca un poquito antes, en la década del 80, y hay todo un contexto que también permite entender por qué en ciertos puntos se lo considera un bloque o un esquema exitoso, un proyecto exitoso, más allá de ciertas falencias que pueda tener en lo técnico y en lo comercial, sobre todo, ¿no? El punto es que tenemos que entender la importancia que ha tenido y que incluso hoy tiene a nivel de sustentar los sistemas democráticos de la región. Y ese es un punto que excede si el Mercosur termina siendo un mercado común, si es una unión aduanera imperfecta o qué es a nivel de integración, de lo cual ya ahora vamos a hablar. Pero bueno, para situarnos y darle un poco de contexto al origen, pensemos en la década del 80, retorno a la democracia en Argentina en el 83, en Brasil en el 85, y un primer contacto entre estos dos países que habían estado con hipótesis de conflicto, con toda una relación bastante tirante, si se quiere, y la Declaración de Iguazú, que da origen a lo que después termina siendo el Mercosur, cuando también Paraguay y Uruguay retornan a la democracia a fines de la década del 80. Entonces, no olvidemos ese comienzo, ese acercamiento que se da entre Argentina y Brasil, porque incluso hubo un esquema, o sea, un ACE, un acuerdo de complementación económica entre Argentina y Brasil dentro de lo que es el esquema ALADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración, que hizo posible ese primer acercamiento. Insisto, con el retorno a la democracia de Paraguay y de Uruguay, unos años después, termina gestándose lo que el 26 de marzo del 91 toma forma en el Tratado de Asunción y se empieza a hablar del mercado común del sur. Insisto en esta partecita porque no es solo la parte económico y comercial, más allá que evidentemente en este caso yo que soy de la rama del comercio internacional siempre me enfoco más hacia ahí, pero también es muy importante hacer mención a ese sustento o a ese intento de sustentar los sistemas democráticos que siempre ha tenido y que aún tiene el Mercosur en relación a lo que fue primero la cláusula democrática y luego el protocolo de Ushuaia. Pero bueno, estamos en 1991, los 4 países firman el Tratado de Asunción y como dice el nombre, el objetivo inicial era que esto fuera un mercado común. Evidentemente, 30 años después, no es un mercado común. Recordemos algunos puntos bien técnicos y de comercio que hacen a la cuestión de trabajar como un mercado común, que tiene que ver con una desgravación arancelaria y pararancelaria, ¿sí? Completa, o sea, una eliminación arancelaria y pararancelaria completa. Usualmente conocemos como el libre comercio. Un arancel externo común, uno de los puntos álgidos en estos 30 años, ¿sí? O sea, el arancel externo común, ya la palabrita externo nos está indicando que está haciendo referencia justamente a coordinar o a aunar, a trabajar una política comercial común, ¿sí? Y por ende, a que cualquier producto de la extrazona, o sea, que no tenga que ver con el esquema, eliminación arancelaria para los productos intrazona, los del bloque, los de los 4 países, aunque luego se ha ido ampliando. Arancel externo común para la extrazona. Ese es uno de los puntos que 30 años después sigue estando pendiente de resolverse de manera completa. Incluso se habla de un cierto retroceso. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces, característica del mercado común: libre comercio para bienes y servicios. Arancel externo común. Ahí ponemos un puntito como cuestión pendiente, o por lo menos no completamente formalizada. Y, como dijimos recién, ¿no? Política comercial común. Y un punto que es otro de los grandes pendientes, que es la libre circulación de factores productivos, específicamente todo lo que tiene que ver con capital y los trabajadores, o sea, la libre circulación de los trabajadores, tal como pasa en la Unión Europea, y la libre circulación del capital. Con ese objetivo ambicioso arranca todo en el 91. Y además de ser ambicioso, fueron ambiciosos los plazos, porque esto tenía que estar planteado para el 1 de enero del 95. Bueno, si estamos diciendo que 30 años después aún no está, digamos, cerrado, evidentemente para el 95 esto no estuvo. Sí es cierto que se ha ido avanzando en estos 30 años, pero hay cuestiones importantes pendientes. El punto es que
en esos 4 primeros años tuvo un dinamismo muy grande. También pongamos en contexto, porque no me quiero poner tan técnica con las cuestiones, pero sí ver el todo para poder analizar estos 30 años. A ver, en Argentina, ley de convertibilidad, oleada importadora, pero de todas formas, entre el 91, precisamente que fue cuando se sancionó la ley de convertibilidad, entre el 91 y el 94, un dinamismo enorme para el Mercosur. Realmente tuvo un crecimiento importante y si vemos las estadísticas de las balanzas de pago y puntualmente la balanza comercial, la balanza de servicios argentina-brasileña, el comercio intrarregional creció exponencialmente, aún con la cuestión de la ley de convertibilidad. Luego sí, analizando específicamente la balanza comercial argentina, empieza a desequilibrarse justamente, ¿no? Pero en esos 4 primeros años hubo un dinamismo importante y se empiezan a trabajar los distintos puntos. Tengamos en cuenta otro factor, que no es menor. A partir del 94, fines del 94, principio del 95, comienza una situación de cierta inestabilidad a nivel de economía internacional, producto de todas las crisis de países emergentes, las denominadas, ¿se acuerdan? Con las diferentes bebidas regionales, crisis del tequila, la crisis del vodka, bueno, tenemos 94, 95, crisis del tequila. Luego, crisis del sudeste asiático, crisis rusa, crisis brasileña, crisis turca, crisis argentina en el 2001. O sea, en el lapso de 5 o 6 años, toda una serie de crisis, y entre las cuales tenemos 3 países, 2 miembros del Mercosur, Brasil, Argentina, y uno que no es miembro del Mercosur, nunca lo ha sido, que es México, pero clave para la economía latinoamericana. Entonces, ya ahí a partir del 94-95 hay un quiebre, hay un parate, hay un cambio, en definitiva, de ese ciclo económico a nivel internacional que se ve reflejado en la región y puntualmente también en el Mercosur, y empieza a estancarse. Y todo eso, ese dinamismo que tuvo en esos primeros años, a nivel comercial, a nivel económico, a nivel incluso de profundización del esquema en pos de cumplir esos objetivos fundacionales, se ve frenado. Y empieza a haber otros intereses, porque lógicamente, bueno, al existir crisis económicas también empieza a estancarse todo lo que es la integración, en este caso política. Entonces hay un parate importante en el esquema. De todas maneras, lo voy a decir un poco coloquialmente, pero para que se vea de forma muy gráfica, se expone, se blanquea esta situación, porque recordemos que el mercado común tenía que empezar a funcionar el 1 de enero del 95, por eso dije que el plazo era muy ambicioso también, ¿no? Y en diciembre del 94 se firma uno de los protocolos más importantes del Mercosur, que es el de Europreto. Y ahí se expone esta situación, que en un mes eso no iba a funcionar como un mercado común, y se empieza a utilizar una denominación que acompaña el esquema hasta el día de hoy, que es la de unión aduanera imperfecta. O sea, ¿cómo está trabajando el bloque? ¿Es más que una zona de libre comercio? Sí, claramente, porque se estaba trabajando sobre el arancel externo común, se estaba trabajando sobre la política comercial común, no estaban formalizadas de manera completa, pero no era que solamente se pretendía, como hablábamos recién, la eliminación intrazona. Entonces, era más que una zona de libre comercio, pero a la vez menos que una unión aduanera, evidentemente mucho menos que un mercado común. Entonces, desde ese momento, desde el 94, diciembre del 94, se empieza a denominar al bloque a nivel técnico, a nivel de ubicación en lo que es la teoría de la integración, como una unión aduanera imperfecta. Y esa categorización, obviamente con algunas modificaciones y con ciertos adelantos, pero sigue acompañando al bloque al día de hoy. Entonces, me parece importante mencionar este punto, porque si lo ubicamos técnicamente, el Mercosur es eso, más allá del nombre. No es un mercado común, es una unión aduanera imperfecta. Y como tal funciona, con estas características que dijimos. ¿Hay arancel externo común? Sí, pero no para todas las posiciones arancelarias, por ejemplo. Entonces, está pero no está. Es más que una zona de libre comercio, menos que una unión aduanera. Y repito, esa categorización sigue al día de hoy. Avanzando un poquito más, lo voy a hacer un poco más global ahora, pero bueno, me parecía importante mencionar esto.
Y, como dije, cambió también el contexto. Entonces, en estos 30 años hubo momentos de mayor profundización, momentos de ampliación, momentos de estancamiento. Cuando digo profundización y ampliación, estoy haciendo referencia, profundización, a avanzar sobre estos objetivos de continuar en pos de esa búsqueda de los objetivos fundacionales, ¿no? Avanzar en el compromiso de los países miembros. Cuando hablo de ampliación, estoy haciendo referencia a incorporación de miembros. Y precisamente en esta etapa es donde empieza a ampliarse el Mercosur, hasta lo que es hoy. A ver, para no meternos específicamente cuándo se sumó cada país, vamos a la situación actual. Y sí marco algunos puntos. Situación en cuanto a integración, unión aduanera imperfecta. ¿Qué pasó con respecto a la ampliación? De esos 4 países originales, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el Mercosur se fue ampliando. El Mercosur incorporó, ahora voy a decir con qué estatus, ¿no? Pero incorporó a Venezuela, incorporó a Bolivia, incorporó a Chile, incorporó a Ecuador, a Colombia, a Perú, a Surinam y Guyana. Ahora, el punto es que justamente a partir del 96-97, en ese proceso de ampliación, no todos los países querían comprometerse, o sea, tener la misma profundidad, por eso lo de ampliación y profundidad, cuando hablamos de integración siempre es importante, no todos querían hacerlo con la misma profundidad y cumpliendo los compromisos del Tratado de Asunción, que es justamente del que estamos hablando hoy y que se firmó hace 30 años. Porque el Tratado de Asunción, por ejemplo, planteaba, esto puede llegar a cambiar en el futuro, pero por ahora sigue siendo así, el Tratado de Asunción planteaba que ningún país de los miembros podía firmar de manera individual otros esquemas de integración con otros países o bloques del mundo. Bien, un compromiso que algunos de los países que se querían sumar no querían asumir. Chile es un gran caso porque Chile es uno de los países que más esquemas de integración tiene firmados con países o con bloques del mundo. Entonces, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, se han ido sumando, pero aparece otra figura, que es la del miembro asociado. Los 4 originales, miembros plenos. El resto de los países, miembros asociados. Hay 2 excepciones que empezaron como asociados y luego pasaron a plenos, con todos, digamos, los objetivos de asunción, esto del mercado común. ¿Cuáles son? Venezuela y Bolivia. En la práctica, Venezuela concluyó todo lo que es su proceso de adhesión, pero está suspendido justamente por ruptura del orden democrático. Entonces, Venezuela es pleno, pero está suspendido desde el 2017. Bolivia ingresó como miembro pleno, pero no está terminado el proceso porque no ratificaron todavía todos los países. Conclusión, sigue siendo asociado en la práctica. Así que 30 años después, los plenos en funcionamiento son los 4 fundacionales. Obviamente esto puede cambiar en virtud de estas 2 situaciones que mencionábamos, pero los 4 plenos son los 4 fundacionales. Y esto a nivel comercial es importante porque los asociados cumplen la parte de zona de libre comercio, o sea, trabajan en pos de, digamos, el libre comercio, la eliminación de barreras arancelarias y pararancelarias, pero no de todos los objetivos de asunción, no del mercado común o la unión aduanera siquiera. O sea, no trabajan un arancel externo común, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso es importante también para entender el devenir de estos 30 años, cómo se fue ampliando el Mercosur y cómo se fue profundizando, porque en la realidad la ampliación se dio para todo lo que tiene que ver con los miembros asociados. En lo que respecta a los plenos, en lo concreto siguen siendo los 4 originales, los 4 que firmaron hace 30 años. Y en esto pongo un ejemplo un poco técnico, pero que me parece importante, y luego continúo con el raconto, y después voy haciendo el cierre para darle pie a los otros expositores, pero hay algo muy clave, y que lo dejo como punto para que luego analicemos. Tengamos en cuenta
una situación muy, muy clave. Recién nombré a Chile. Recuerden que los asociados no tienen el compromiso de negociar el arancel externo común, uno de los puntos de Asunción. Los plenos sí, todavía no redondeado, por eso uno de los motivos de unión aduanera imperfecta, ¿sí? Haciendo un poco todo siguiendo el hilo que veníamos. El Mercosur tiene un promedio, lo que tiene negociado de arancel externo común está en el promedio del 15%. Chile tiene un promedio de arancel del 3-4%. Realmente está muy desfasado. Sería muy difícil. Entonces, en estos 30 años, realmente no hubo interés. Pongo Chile porque es como el caso extremo en relación a lo que es política comercial, pero pasa con los otros países también. El punto es que en ese caso realmente a nivel técnico no es viable, más allá de afinidades políticas que en 30 años han ido oscilando. El punto es que a nivel técnico realmente es muy difícil poder negociar un promedio del 15 contra un promedio del 4. Para el bloque significaría un cierre muy grande, y para Chile un cierre muy grande, y para el bloque una apertura que tal vez algunos de sus países no puedan manejar. Entonces, analicemos todo el devenir de estos 30 años también desde lo técnico, porque a veces, esto ya es opinión personal, pero yo creo que en los esquemas de integración muchas veces se cometen el error de analizar los esquemas en base a afinidades políticas y no tanto lo técnico. Y creo que es importante ver algunas situaciones técnicas para entender ciertas decisiones, que después podemos considerar erradas o no, pero ciertas decisiones o ciertos comportamientos por parte, digo, el Mercosur ahora, podemos tomar el NAFTA otro día, Unión Europea, el esquema que querramos. Pero sí que se tome en cuenta lo técnico. Puntualmente, bueno, desde lo que hablo yo, comercio internacional. Obviamente, después podemos tomarlo desde lo jurídico, desde distintos aspectos. Y sí, insisto, el tema democrático, que también fue un punto clave desde el inicio y en estos 30 años. Porque de hecho, fíjense cómo hemos ido en la línea de tiempo. Hace 30 años se planteó como uno de los grandes puntos, que sea el pilar del cuidado del sistema democrático de la región, que además venía de épocas convulsionadas. Y luego tenemos dos sucesos a lo largo de estos 30 años, que es la suspensión de Paraguay en el 2012 y la suspensión de Venezuela en el 2017, por ruptura de orden democrático en ambos casos. Paraguay retornó, Venezuela continúa en esta situación hasta que se resuelva, digamos, a nivel interno y pueda regresar, en este caso sí, como miembro pleno, como habíamos comentado. Entonces, me parece que al Mercosur hay que tomarlo, obviamente desde lo técnico, como dije, analizando esa cuestión siempre, pero también este punto de cuidado democrático del impacto que tuvo para los países miembros en estos 30 años. Y fíjense que hemos tenido, no quedó como una cosa ahí perdida del 91, ¿no? Sino que justamente está en vigor esta cuestión de esta cláusula democrática, va ya directamente formalizada, como dije, en el protocolo de Ushuaia del 98, donde el resto de los países, si alguno de los miembros tiene situación de ruptura de orden democrático, toman una medida. Entonces, como para cerrar un poco la situación, países miembros, diferencia entre plenos y asociados. Los plenos son los fundacionales, cumpliendo todos los objetivos del Tratado de Asunción. Veremos qué sucede. No es un momento de intenso compromiso por parte de los miembros, de hecho hay diferencias en las posturas, pero bueno, como últimas diferencias en las posturas entre los cuatro países, diferencias en cuanto a la apertura que se pretende. Brasil históricamente ha pretendido una apertura, arancel externo. Brasil, con una industria más fuerte, siempre ha tratado de abrirlo un poquito más, que sea más de competencia, porque también, y con esto quiero darle el punto de un acontecimiento importante de estos últimos años, hay negociaciones abiertas, que veremos en qué quedan, pero negociaciones y tratados firmados o acuerdos firmados, pero que no están completamente formalizados porque faltan los procesos de ratificaciones y demás. El caso más famoso y más, digamos, difundido
el acuerdo estratégico con la Unión Europea, firmado en 2019, ¿no? Después de muchísimos años, porque fíjense, estos 30 años, toda la negociación había arrancado en el 95, se terminó firmando en el 2019 y no se sabe si va a entrar en vigencia, sinceramente o no. Hay muchos puntos de discordancia, evidentemente la situación de pandemia tampoco ayuda a que los países en este momento estén pensando en eso, pero hay cuestiones técnicas también importantes y cuestiones que a veces, esto ya también es opinión personal, pero bueno, algunas cuestiones que se han puesto, digamos, como puntos de discordancia, perdón, y que tal vez enmascaren algunos temas técnicos más puntuales, ¿no? Digo, todo el tema ambiental, que obviamente es importante, pero que ya estaba presente en la negociación y en este caso puntualmente Francia lo ha frenado un poco el avance y bueno, claramente los puntos de desacuerdo a nivel interno en el Mercosur. Así que la situación en estos 30 años realmente ha sido de bastantes altibajos en lo técnico, en lo comercial, en lo que es ampliación, pero claramente el Mercosur sigue existiendo, es el esquema más importante de la región. Obviamente varios de los países estamos, porque Argentina también es miembro asociado de otros esquemas de la región, por ejemplo de Comunidad Andina, entonces se hace, bueno, lo que se llama membresía múltiple, ¿no? Hay un cruce importante de los esquemas de Latinoamérica, entonces los países que son miembros de Mercosur son miembros de ALADI, pero a la vez son miembros de Comunidad Andina y viceversa, entonces hay toda una situación de membresías múltiples también y de mucho cruce a ese nivel, pero me parece que tenemos que rescatar que el Mercosur y verlo a futuro, ¿no? Aprender de estos 30 años, profundizar los acuerdos, los puntos de acuerdo, tratar de trabajar con mayor énfasis todos los pendientes, tratar de, como dije, analizar lo técnico para que las afinidades políticas no pesen tanto y le den más sustentabilidad y que se pueda mirar más a futuro. Es un esquema que reúne una riqueza de recursos naturales, de población, o sea, muy, muy importante y no podemos desperdiciarlo. Deberíamos trabajar más en conjunto y que realmente sea una plataforma para el crecimiento de todos los países involucrados. Y me parece que se puede hacer perfectamente. Sí, evidentemente, bueno, como dije, esta situación no ayuda, pero creo que el Mercosur debiera encarar estos próximos años y tomar como base estos 30 años digamos, de trabajo para apoyarse en las fortalezas que tienen los países involucrados y tratar, y como digo, con una mirada más de política de Estado, ¿no? Tratar de generar crecimiento y condiciones favorables para los países de la región, pensando en un mundo dinámico, en un mundo cada vez más integrado y en un mundo que, es cierto, también requiere de los alimentos que produce el Mercosur, pero acompañados también de cuestiones que el Mercosur no debiera dejar de lado, aunque tenga ese rol, que es incorporar mayor tecnología, mayor, robotización incluso para lo que puede ser los productos primarios o los commodities, y apoyarse en esa fortaleza, siempre obviamente cuidando también la estabilidad política, que creo que es uno de los puntos fuertes que ha logrado en estos 30 años. ¿Sí? No quiero extenderme más, porque como dije, ya estoy mirando la hora, Lautaro me conoce, que tengo esta tendencia, así que lo dejo abierto y obviamente después Adriana. En las consultas respondo. Resumí bastante igual. Para ser respetuosos del tiempo. Ya veo que no lo fui, pero bueno. Y no es fácil resumir 30 años en 15 minutos. 18 exactamente. Sinceramente no. Bueno. Pero bueno, de todas maneras seguiremos trabajando con estos temas durante todo el año. A celebrarse los 30 de Mercosur no es hoy solamente, sino todo el año va a haber actividades vinculadas a este tema, así que podríamos ampliar en una próxima reunión sin problema. Ahora sí, le doy la palabra al profesor Liliana Rapalini, que pudo sumarse a este Zoom, que nos va a comentar sobre la evolución que ha tenido el derecho internacional privado
a lo largo de estos 30 años del Mercosur, para luego hablar sobre el futuro del bloque y quedamos abiertos a preguntas. Liliana, tenés la... Bueno, muchas gracias, Lautaro. Los saludo, que no pude hacerlo al inicio, pero bueno, todo esto está muy bueno, es espectacular, pero cuando el problema es de conectividad, genera, por cierto, bastante angustia. Pero bueno, ya se superó. Y entonces, conversando, sobre todo con Lautaro, y hablábamos de la posibilidad de traer el derecho internacional privado aquí a este encuentro. Obviamente, como trabajamos y mucho juntos los dos institutos, no fue difícil acoplar un tema que realmente requiere de su especial tratamiento, pese a la naturaleza, por cierto, o diría yo más que naturaleza, la identidad que el tema lleva, vinculación que el tema lleva hacia el derecho público, internacional público, y a la rama de derecho de la integración que hoy inviste total autonomía, ¿no es cierto? Pero que bueno, no debemos olvidar que el germen directo del integracionismo o inmediato, cercano, es el derecho internacional público. Entonces uno se pregunta qué hace acá el derecho internacional privado, ¿sí? Bueno, necesitamos un espacio, imperiosamente. Recién Adriana hablaba, por ejemplo, de las libertades. Y si las libertades están, pero realmente no se consolidan, no se forjan a través de normas por las cuales los particulares, persona humana, persona de existencia ideal, puedan recurrir y puedan valerse, esas libertades es como que quedan bastante utópicas. O sea, responden tan solo a un objetivo, que puede ser, por ejemplo, el económico. Pero resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, y a través de una rama muy novedosa por su nombre en ese entonces, como lo fue el derecho del desarrollo, que sustituye a una rama candente en la época, nos estamos ubicando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como era el derecho económico internacional. ¿Por qué sustituye el derecho del desarrollo a este derecho económico? Precisamente por esta necesidad de ampliar el espectro económico y poder trasladarlo a los ciudadanos de esa idea incipiente en ese entonces, que era la necesidad de los países de poderse agrupar para sobrevivir, porque esa era la realidad, para poder sobrevivir. Pero esto también lo vimos en América. Si nosotros observamos la Carta de la OEA, insta fundamentalmente a la cooperación entre los estados. Y cooperación, y esto lo enseñó el mismo derecho del desarrollo, no es solo cooperación económica, es cooperación en materia de educación y es cooperación en materia jurídica, por dar algunos ejemplos. Obviamente que el tirar esa veta de cooperación jurídica es lo que a los seguidores del derecho internacional privado les abrió los ojos y dijo, entonces nosotros necesitamos normas que quizás en su estructura son semejantes a las del derecho internacional privado común, pero acotadas y especiales, con especificidad suficiente al bloque de integración. Entonces apareció una distinción y se dijo, esto es derecho comunitario originario o de primera generación y esto es derecho comunitario derivado o de segunda generación. En la primera, bueno, todos los pactos, tratados, acuerdos, marcos que le han dado vida institucional a ese bloque. Desde ya, la Unión Europea se llevó las de ganar. A pocos años después forma la entonces Comunidad Económica Europea. Pero fue, diríamos, eso latiendo, y empezaron a surgir las normas de ese derecho comunitario derivado o de segunda generación
destinado a poder dar solidez a las libertades que el bloque concede. ¿Qué pasó dentro del mercado común del sur? Bueno, han pasado muchas cosas. Recién acabamos de escuchar a Adriana, y por más que ella haga mención a que fue solo una síntesis y muy estrechita, igualmente dejó ver virtudes y dificultades, ¿no es cierto?, que el mercado ha tenido. Todas ellas redundaron también en nosotros. Por ejemplo, a poco de crearse el Mercosur, más precisamente en el año 95, nace un protocolo, el llamado Protocolo de las Leñas. El Protocolo de las Leñas es un verdadero código de cooperación jurídica internacional que está, pero súper vigente, les diría, ¿eh? Se usa muchísimo, permite la traslación de rogatorias, exhortos, sobre procesos que ya llevan un calificativo, son procesos mercosureños, son procesos que vinculan ordenamientos jurídicos de los países del Mercosur, sobre una impronta como es la igualdad de trato procesal. Fíjense que aún discutido, aún con fallos algunos no favorables, pero la tan mentada cautio iudicatum solvi, o caución de arraigo en juicio, fue eliminada para los casos mercosureños por el mismo Protocolo de las Leñas, ¿cierto? Pero, y puedo nombrar muchos más, miren, me hice una suerte de agendita, por si me olvido de alguno, pero tienen medidas cautelares por el Protocolo de Europreto, toma de medidas cautelares sobre bienes y sobre personas. Tenemos también arbitraje, que fue uno de los primeros también instrumentos. Claro, la región no se caracteriza por el empleo del arbitraje como un medio de solución de controversias particulares, ¿sí?, de causas privadas. No tenemos todavía, pero vamos creciendo y se va usando. Otro ejemplo que les puedo dar: Protocolo de Buenos Aires en materia de jurisdicción contractual. Tenemos, no sé, un protocolo de asistencia y cooperación mutua entre los países del Mercosur en materia penal. Tenemos un acuerdo marco, protección del medio ambiente. Nos falta. ¿Por qué? Porque si yo recién les comentaba, tenemos jurisdicción en materia contractual, no tenemos derecho aplicable. Nos falta, si no pudimos crecer. Después, por ejemplo, hay un protocolo de San Luis en materia de daños de responsabilidad civil por accidentes en carretera. Esto está muy bien y es muy usado. Incluso las compañías aseguradoras y demás trabajan con este protocolo. Pero también tenemos un protocolo que no está vigente en materia de derechos del consumidor y jurisdicción en materia de acciones propias del consumo, pero no pudo llegar a concluirse porque Brasil tiene un código de consumo muy sólido y además tenemos un foro económico y empresarial que obviamente no todos los empresarios de la región están preparadas para fuertes demandas en materia de consumo. Entonces no tuvo vigencia, o no adquirió. Pero también les puedo comentar que a la cosa de 2 o 3 años apareció un acuerdo en materia matrimonial. Todo lo que hace a la eficacia del matrimonio, a la acción de divorcio, a las acciones tendientes a división de una sociedad conyugal, ¿sí? Pero acá, vean ustedes, o sea, ¿en qué nos afecta? ¿O qué nos podríamos mejorar? Como mejorar siempre hay, y mucho, pero también sumar, porque lo que les acabo de nombrar, así como si fuera una agenda, muy rapidito, pero bueno, son una serie de instrumentos muy valiosos para la efectividad de los derechos dentro del Mercosur. Ahora,
si vamos a pensar en otros temas, como puede ser la restitución internacional de niños, y ahí cabría, por ejemplo, un comentario. ¿Qué es lo que nos pasa? Primero, Adriana hizo mención, país miembro, país asociado. Cuando los asociados se asocian, en verdad es un acta de integración y cooperación económica, ¿sí? Entonces, ¿qué derecho comunitario derivado les cabe a los asociados? Y bueno, medidas cautelares le va a interesar, arbitraje le puede interesar, otro por allí no le interesa, otra temática. ¿Me explico? Que de modo tal que si por allí la producimos, tampoco la podemos extender, salvo una cuestión de voluntad de esos países asociados. Otro tema, también diríamos que ofrece complejidad. Todos los países se han reservado para internar las normas mercosureñas, ejemplo el protocolo de las leñas que acabo de mencionar, conservaron, su modismo propio para incorporar y dar vigencia. Vale decir que entra dentro de la puesta en vigencia idéntica a la que puede tener un tratado de derecho internacional privado común. Y esto es lento. Es lento en el derecho internacional común y es lento en la norma mercosureña porque es lo mismo. Entonces, ¿qué intentaron? Quienes legislan para el mercado. Derecho internacional privado al que se lo conoce como institucional, porque emana de los integrantes, emana de esta institución llamada Mercosur, pero que en última no es un poder legislativo del Mercosur, todavía. Porque el Consejo Parlamentario y demás es como que nos está esperando. Entonces legislan los ministros de justicia. Muy bien. Entonces los ministros de justicia, ¿qué dijeron? Dijeron, pero todo esto demora mucho. Vamos a hacer un acuerdo. En lugar de protocolo, un acuerdo. E hicieron este acuerdo matrimonial, declarando que en verdad no era necesario incorporarlo por una ley a los ordenamientos nacionales. Vale decir, ha tomado el rumbo de lo que hoy día en cierta forma se llama soft law, vale decir un derecho flojo, flexible, que en última terminás acatando porque es útil. A quien no le va a resultar útil poder inscribir una sentencia de divorcio argentina en Uruguay, porque el matrimonio se celebró en Uruguay por un medio más rápido, más expeditivo, y que esta sentencia argentina reciba el mismo trato que si fuera uruguaya. Pero eso a cualquiera, a cualquiera de nosotros nos viene bien. Y lo vamos a cumplir. Pero hay otras maneras de proceder. No es mirar para afuera y ver que lo de afuera es mejor. No, pero a veces hay modelos que nos pueden ser útiles. Porque este mismo problema, aunque nos parezca insólito, lo tuvo la Unión Europea. Cuando era comunidad económica le pasaba exactamente lo mismo. ¿Tenía o no tenía normas de derecho internacional privado? Y las tenía, pero entraban dentro del común derecho internacional. Cuando en el año 2000, con el Acuerdo de Niza, después con el Tratado de Lisboa, pero se consolida como unión, tenía que darle solución porque se justaponían normas, pero impresionantemente. Nadie sabía con qué tenía que darse solución a un problema. ¿Por qué? Porque estaba el derecho nacional, estaban los tratados internacionales, estaban los tratados de la Unión. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Dijo, antes de crear nuevas normas, vamos a reglamentar tratados de derecho internacional preexistentes. Entonces, por ejemplo, un acuerdo como el Acuerdo de Roma en materia de contratos, ¿qué hizo la Unión? No lo modificó, pero se lo apropió. Con palabras, digamos, tómenla con comillas. Se lo apropió y lo reglamentó. Lo adecuó
para la Unión Europea. No tergiversó el texto, no, simplemente le dio esa efectividad normativa propia que hace que hoy, si vos estás en la Unión Europea y vas a discutir un tema de contratos, no decís Convenio de Roma, decís Reglamento Roma 1, a ese reglamento que tomó al Convenio de Roma como para que tenga la obligatoriedad pertinente en todos los miembros. Esa es una idea. No digo con esto que sea la mejor, pero fíjense ustedes que Brasil, por ejemplo, jamás ratificó los tratados de Montevideo. Y aunque los tratados de Montevideo llevan muchos años, tienen una actualidad total. Piensen que el mismo Código Civil y Comercial de la Nación tomó como fuente a los tratados de Montevideo de 1940, entre otras, ¿no es cierto? Siempre lo ayornó, pero la base, la simiente fue esa. Sin embargo, Brasil nunca lo ratificó. Somos asimétricos en eso. Sería bueno, por ejemplo, internar estos tratados para cubrir las lagunas mercosureñas que podemos tener. Esa es una opción. Precisamente por esa complejidad, que de por sí crear tratados e incluso dentro del mercado es cuestión compleja y es cuestión tediosa. Con esto lo que pretendí es darles en un ratito, en unos minutos, una idea de qué espacio ocupa. Ahora, por ejemplo, una última cosita y ya los dejo. ¿No sería bueno, y en esto dependemos a su vez de ustedes, de los publicistas sobre todo, de los especialistas en integración, contar con una zona virtual para transmisión de rogatorias, exhortos mercosureños? No la tenemos. No la tenemos, lo hacemos por voluntad y por la pandemia, que extendió prodigiosamente la virtualidad. Pero no tenemos una zona, no tenemos una apostilla del Mercosur, un emblema a los documentos, no la tenemos. Bueno, pero la podemos tener, eso es lo importante. Por lo menos está la base y creo que todos los que estamos acá y muchos más hemos confiado en que este bloque de integración iba a prosperar y tiene que sobrevivir y tiene que mejorar. Bueno, muchas gracias porque mi tiempo se terminó. No sé si me extendí, bueno, no. Estuve apurada, bueno. Gracias, Lino, no hay problema. No, tenemos un rato todavía para preguntas y lo demás. Bueno, me toca entonces, después de lo que nos contó un poquito Adriana y Liliana, cada una desde su faz, Adriana desde la evolución y Liliana desde la perspectiva del derecho internacional privado, ver un poco qué nos queda en vistas al futuro, ¿no? Estos días van a encontrar en los diarios mucha información, muchas noticias, con blancos, con negros, con matices, pero bueno, lo importante es que tenemos un Mercosur, con sus problemas o no, plenamente vigente. Tenemos una Argentina que tiene la presidencia pro tempore este primer semestre. Hubiera sido una buena oportunidad para que los presidentes vuelvan a juntarse presencialmente, pero por razón de la pandemia se posterga el encuentro nuevamente, postergándose la posibilidad del encuentro entre el presidente argentino y el brasilero, que aún desde la asunción de ambos no tuvo lugar, sí virtualmente. El día de hoy seguramente podrán ver por YouTube y otros canales las actividades de celebración por los 30 años de toda Asunción, que van a ser íntegramente online. Pero bueno, esto les comentaba en razón de la pandemia, que también imposibilita un poco la presencialidad. Respecto a las perspectivas a futuros, quiero destacar algunas cuestiones que del año 2019, como venía comentando Adriana en la evolución, el año 2019 fue un año interesante para el Mercosur en razón del relanzamiento del bloque como un esquema de inserción internacional para la Argentina. Hasta entonces se venía trabajando en este esquema, pero el 2019 fue el momento cumbre donde el Mercosur decide salir a renegociar o negociar nuevos acuerdos comerciales. No es que antes no lo hacía, sino que desde el 19 tuvo mayor cantidad de acuerdos y más celeridad
en los que venía negociando hacía tiempo. Tenemos un acuerdo en ciernes con Canadá, con Corea, se renegoció la zona de preferencias fijas con India, acuerdos de inversión, y a raíz de esto tuvieron importancia dos protocolos nuevos que se celebraron en 2018, que fue el protocolo del Mercosur para atraer inversión extranjera directa, que existía un tratado al respecto de Montevideo anterior, pero que era bastante complejo de instrumentar, y otro protocolo vinculado a las compras públicas, que no existía dentro del Mercosur la posibilidad, y ahora a raíz de estos dos instrumentos del 2018 se avanzó en dicha perspectiva. ¿Qué nos queda por delante? Nos queda por delante avanzar con la Unión Aduanera Imperfecta. Ya relanzamientos hubo varios. Yo tuve la posibilidad de trabajar en el lanzamiento del 2010 de la Unión Aduanera, cuando se relanzó el Mercosur dentro de las negociaciones Unión Europea-Mercosur. En aquel entonces el Ministerio de Agricultura fue quien la relanzó, aprovechando ciertas diferencias que tenía la Argentina con Brasil en productos agropecuarios y primarios. Nos queda pendiente lograr autoridades de certificación del Mercosur, y no que cada producto tenga que ser certificado a medida que va pasando certificado. Me refiero a certificaciones sanitarias, fitosanitarias, reglamentos técnicos, normas técnicas, todas las cuales siguen siendo a nivel nacional, y la verdad es que entorpece los procedimientos de comercio. Cada certificación a nivel nacional debería haber autoridades certificadoras a nivel bloque, para facilitar las exportaciones del bloque o intrabloque también. También el Mercosur está situado actualmente en una posición bastante interesante en lo que sería poder reconstruir una Unión Sudamericana de Naciones, como lo fue en su momento la UNASUR, reemplazada por el PROSUR. Esto a raíz de lo que decía Adriana, el Mercosur cuenta con acuerdos comerciales con los estados miembros, con estados asociados, con estados plenos que quieren entrar como Bolivia y Venezuela, que lo estuvo pero suspendido. Todo esto dentro del marco de la LADI es un escenario que la propia LADI, el Tratado de Montevideo de 1980, permitiría que el Mercosur fuese una plataforma de integración, al menos sudamericana, dentro de este esquema. Y también nos quedan dos desafíos por delante, que es resolver las futuras negociaciones de acuerdos comerciales con los Estados Unidos y con China. Como ustedes saben, se están hablando de estas negociaciones de hace tiempo. La Argentina en el año 2016 tuvo conversaciones con Estados Unidos para iniciar las negociaciones. Estuvo celebrando acuerdos con China, no de materia de comercio, pero sí en otras materias de cooperación. Los 4 estados que integran Mercosur están trabajando con diferentes cuestiones vinculadas con China, pero no se está pensando en un acuerdo de comercio, sino un acuerdo de cooperación que serían, o podría sentar las bases para consolidar estas relaciones y consolidar al Mercosur como un bloque, el cual se inserte de manera internacional a través, los estados que conforman el Mercosur a través del bloque, consolidarse en este plano internacional. También es interesante ver el rol que están teniendo los estados partes del Mercosur dentro de la Organización Mundial del Comercio actualmente. Ustedes saben que estuvo un año a Cefra, la OMC, asumió una nueva directora general, la cual, si bien pertenece al continente africano, es impulsada por los Estados Unidos, con los mismos problemas de países en desarrollo, representa los problemas de los países en desarrollo que también presentan nuestros países, con lo cual este nuevo rol que podría tener los estados partes del Mercosur en la OMC es interesante, es una cuestión que vamos a seguir durante todo este año y seguramente los que vienen. Es un momento bisagra para el Mercosur, donde podemos o avanzar mucho más o seguir esperando que las cosas sucedan. Pero lo más importante es que estamos celebrando hoy los 30 años de Tratado de Asunción. Hasta ahora ninguno de los 4 miembros lo ha denunciado ni se ha retirado, con lo cual ya es un dato importante. Con todo el acervo jurídico, normativo e institucional que nos comentaba Liliana en cuanto a la cooperación en diferentes materias, lo que nos comentaba Adriana también con sus altibajos de este proceso, unión imperfecta, más perfecta, menos perfecta. Tenemos fuera 2 grandes grupos de mercancía, como ustedes saben, el sector automotriz sigue estando fuera del proceso de integración, el sector azucarero o el azúcar sigue estando fuera también del acuerdo del Mercosur, que es lo que nos imposibilita llegar a la unión aduanera perfecta. En razón de estos productos están excluidos por las diferencias que existen en materia de política automotriz y en materia de política azucarera.
Así que bueno, con estas pequeñas líneas que recién les comentaba, seguiremos trabajando con estos temas durante todo el año con Liliana y con Adriana también, y seguramente con otros invitados que tengamos durante este año. Los invito a que nos hagan las preguntas o reflexiones que ustedes tengan sobre los 30 años del Mercosur. Los invitamos también a participar de los institutos de integración, como el de Derecho Internacional Privado que dirige la profesora Rapalini. También que conozcan las actividades vinculadas a comercio exterior que promueve el Instituto de Capacitación Aduanera a cargo de Adriana Narváez y todo un equipo espectacular que la acompaña. Así que bueno, quedamos abiertos a preguntas si es que tienen, y si no las tienen. Ha sido un gusto compartir esta mañana con ustedes. Yo feliz de la vida de haber compartido esta mañana con Adriana, con Liliana y con todos ustedes. Un tema que nos convoca. Generalmente siempre conversamos de estos temas en privado, pero también está bueno poder hacerlo de manera pública y que ustedes puedan participar. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta puntual, o la vemos en alguna otra reunión que hagamos en el futuro, sin problema. Si no tienen preguntas, entonces les agradecemos a todos su presencia, al Colegio de Abogados nuevamente, a Liliana, a Adriana y a todos los presentes. Que tengan un feliz día y nos veremos prontamente en el marco de nuestras actividades cotidianas de los institutos, tanto del de Adriana como el de Liliana como el mío. Les dejamos a todos un saludo, están todos muy tímidos, en el chat no hay preguntas, así que bueno, gracias a todos por haber compartido este tiempo con nosotros. Bueno, Abrimos los micrófonos si quieren para saludarnos. Muchas gracias. Nuevamente un gusto, Liliana, compartir esta actividad. Bueno, con Lautaro habitualmente compartimos actividades, de hecho tenemos también próximamente. Bueno, eso también es importante, lo que decías de las actividades, porque todos los institutos que nombraste organizamos permanentemente actividades gratuitas, charlas y distintas jornadas, así que bueno, están todos invitados. Muchas gracias por invitarme a participar, por compartir este ratito. Daba para mucho más el tema, pero como bien dijo Lautaro, iremos realizando otras actividades. Es como la tendencia también ahora, ¿no? Un poquito más corto todo, más actividades, pero un poquito más corto, cosa de no cortar tanto el día y poder participar. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios que veo que están dejando en el chat también.